Vamos a elevar nuestro pensamiento. Hoy es sábado 9 de mayo del día del 2026, a un día del Día de la Madre, de su día. Vamos a elevar nuestro pensamiento con la oración inicial. Y rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si la asamblea se encontrase en personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El sábado estamos leyendo La Luz del Porvenir. Hoy nos toca la página 109, capítulo 15, por si quiere también estar al día con nosotros. ¿Qué aporte de ahí nos apoyamos? ¿Perdón? ¿Aporte de ahí? Sí, para que se refresque. Gracias. Y bueno, me gusta que tenga confianza. ¿Siente mejor? Sí, gracias. Aquí. Me corre, circula. Sí. Estamos entonces con el capítulo 15, el título El Génesis de la razón científica. Cuánta más lógica, cuanto más grande encontramos la escuela espiritista con tu eterna vida, con su incesante creación, con su actividad indefinida. Escuchemos a Allan Kardec en la Génesis capítulo 6, párrafo 8, hablando de las leyes y las fuerzas y la creación primera, y veremos la notabilísima diferencia que existe entre el Génesis de las religiones y el Génesis de la razón científica, dice Kardec. Si uno de esos seres desconocidos que pasan por su existencia efímera en el fondo de las regiones tenebrosas del mar, si uno de estos poligástricos, de esas nereidas míseros animalillos que no conocen de la naturaleza sino los peces ictiófagos y los bosques submarinos, recibiese de repente el don de la inteligencia, la facultad de estudiar su mundo y de establecer sobre sus apreciaciones un razonamiento conjetural que abraza la universalidad de las cosas, ¿qué idea se formaría de la naturaleza viviente que se desarrolla en su medio y del mundo terrestre que no pertenece al campo de sus observaciones? Si luego, por un efecto maravilloso de su nueva facultad, este mismo llegase a elevarse por encima de sus tinieblas eternas a la superficie del mar, no lejos de las riberas opulentas de vegetación espléndida, del sol fecundo, dispensador de un calor benéfico, ¿qué juicio formaría acerca de sus teorías anticipadas sobre la creación universal? Teorías que reemplazarían por apreciaciones y observaciones más amplias, pero relativamente tan incompletas como las primeras. Tal es, oh hombres, la imagen de vuestra ciencia puramente especulativa. Tal es también la situación de los negadores del mundo de los espíritus, cuando después de haber dejado su envoltura carnal, los horizontes de este mundo se desarrollan a sus ojos. Comprenden entonces lo vano de sus teorías, que pretendían explicarlo todo por medio de la materia sola. En tanto, estos horizontes tienen para ellos misterios que no se descubren sino sucesivamente y a medida que se van elevando por su depuración, pero desde los primeros pasos que dan en este nuevo mundo se ven forzados a reconocer su ofuscación y cuán lejos se encontraban de la verdad. Hay un fluido etéreo
que llena el espacio y penetra en los cuerpos. Este fluido es el éter, o materia cósmica primitiva generadora del mundo y de los seres. Al éter van inherentes las fuerzas que han precedido a las transformaciones de la materia, las leyes inmutables y necesarias que rigen el mundo. Estas fuerzas múltiples, indefinidamente variadas según las combinaciones de la materia, localizadas según las masas, diversificadas en su mundo de acción, según las circunstancias y los medios, son conocidos en la Tierra bajo los nombres de pesadez, cohesión, afinidad, atracción, magnetismo, electricidad activa, y los movimientos vibratorios de la gente, bajo los del sonido, calor, luz, etc. En otros mundos se presentan bajo otros aspectos, ofrecen otros caracteres desconocidos en este, y en la inmensa extensión de los cielos se ha desarrollado un número indefinido de fuerzas en una escala incomprensible que nosotros no somos capaces de evaluar en su grandeza. Como el crustáceo en el fondo del océano es incapaz de abrazar la universalidad de los fenómenos terrestres. Solo nos referimos a lo que conocemos y no comprendemos lo que no está al alcance de nuestros sentidos. Como el ciego del nacimiento no comprende los efectos de la luz y la utilidad de los ojos. Es posible, pues, que en otros medios el fluido cósmico tenga propiedades que se presten a combinaciones que no tenemos ninguna idea y determine efectos apropiados a las necesidades desconocidas por nosotros, dando lugar a percepciones nuevas o a otros modos de percepción. Nosotros no comprendemos, por ejemplo, que pueda verse sin luz o sin ojos, los ojos del cuerpo. Pero ¿quién nos dice que no existen otros agentes que dan luz sin que tengan que ser órganos especiales? La vista sonambólica, que no es detenida por la distancia, ni por los obstáculos materiales, ni por la oscuridad, nos ofrece un ejemplo de eso. Supongamos que en un mundo cualquiera los seres sean normalmente lo que nuestros sonámbulos son excepcionalmente, no tendrán ni nuestra luz ni nuestros ojos, y sin embargo verán lo que nosotros no podemos ver. Lo mismo puede suceder con todas las demás sensaciones. Las condiciones de vitalidad y de perceptibilidad, las sensaciones y las necesidades varían según los medios, pues así como no hay más que una sustancia simple, primitiva y generadora de todos los cuerpos, pero diversificada en sus combinaciones, del mismo modo todas esas fuerzas dependen de una sola ley universal diversificada en sus efectos que se encuentran en su origen y que en los decretos eternos ha sido impuesta soberanamente a la creación para constituir la armonía y la estabilidad permanente. La naturaleza nunca ni en ninguna parte está en oposición consigo misma. El blasón del universo no tiene más que una divisa, unidad y variedad. Subiendo la escala de los mundos se encuentra la unidad de armonía y de creación al propio tiempo que una variedad infinita en ese inmenso campo de las estrellas. Recorriendo los escalones de la vida desde el último de los seres hasta Dios, la gran ley de continuidad se ostenta manifiestamente, y considerando las fuerzas en sí mismas, se puede formar una serie cuya resultante puede confundirse con la generatriz en la ley universal. Vosotros no sabríais apreciar esta ley en toda su extensión, puesto que las fuerzas que la representan en el campo de vuestras observaciones son muy limitadas. Sin embargo, la gravitación y la electricidad pueden considerarse como una amplia aplicación de la ley primordial que reina en los cielos. Todas esas fuerzas son eternas, ya explicaremos esta palabra, y universales como la creación, por ser inherentes al fluido cósmico, obran necesariamente en todo y en todas partes, modificando su acción por su simultaneidad o su sucesión, predominando aquí, moderándose allí, potentes y activas en ciertos puntos, latentes en otros, mas en fin de cuentas preparando, conservando y dirigiendo o destruyendo los mundos en sus diversos periodos de vida, gobernando los trabajos maravillosos de la naturaleza en cualquier parte que se realicen y asegurando para siempre el eterno esplendor de la creación. Aquí podemos hacer una pausa. Hay términos y hay ciertas circunstancias de salud que nos están explicando acá que de momento lo desconocemos, pero que están ahí latentes, con respecto a la electricidad, con respecto a el magnetismo, con respecto a otros elementos que me pareció muy interesante el ejemplo que nos ponen, que para nosotros es vital tener ojos,
pero quizás en otros lugares no está vital. O sea, todo depende del lugar en donde se encuentren. Y si nosotros nos ponemos a analizar que hay ciertos animalitos, si no estoy mal, los gusanos no tienen ojos. O sea, según, porque como ellos están reutilizando la tierra y también abonando la tierra, no me recuerdo que otros animalitos también no tienen, carecen de visión, pero utilizan otro tipo de forma para poderse comunicar y hacer parte de su trabajo. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Por ejemplo, cuando no se está encarnado, o sea, cuando se está sin la materia, hay comunicaciones en las que nos han dicho las entidades que cuando son entidades así que tienen cierto atraso, nos dicen que ven con los ojos así como que estuvieran físicamente. Pero las entidades que están más adelantadas nos han comentado también que solo con la voluntad de querer ver hacia sur, norte, este, oeste, lo hacen sin necesidad de estar pensando en los ojos, porque están viendo con esa claridad que se tiene literalmente con el espíritu. También había otra parte en la que se mencionaba algo sobre el sonambulismo. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque se ha prestado a demasiada interpretación equivocada. Y a veces alguien nos puede estar diciendo, sí, es que yo he tenido sonambulismo, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de tener cierta claridad. Pero quien nos está hablando puede estar pensando en caminar dormido con los ojos cerrados y con los brazos extendidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas a las que les gusta llamar la atención y son capaces de hablar de lo que sea. Y en este caso, en el sonambulismo, hay quienes, como dicen, se repite una mentira un montón de veces y ya se cree que es verdad. Entonces hay que tener cuidado también, y cuando es cuestión de aclarar temas así delicados, mejor llegar hasta lo más mínimo para que todo quede bien claro. Solamente. Muchas gracias, Pepe. ¿Algún comentario, Joca? ¿Quiere comentar, René? Sí, solo quería comentar que me alegra porque nosotros realmente tenemos una rama de estudio que combina varias ramas que se llama la astrobiología. La astrobiología combina la geología, la biología y varios elementos científicos para determinar si puede existir vida en otros planetas. Pero lo que me da risa es que nosotros analizamos desde nuestra perspectiva. Entonces siempre llegamos a la conclusión que no hay vida porque no encontramos personas o seres que vivan como nosotros, digamos. Pero se nos olvida que hay otras perspectivas. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿por qué solo estamos nosotros aquí en el universo? Es porque ellos en su mente creen que solo ese tipo de vida puede existir, lo cual es válido porque es la vida que conocemos, pero no están abiertos a la posibilidad de la imaginación de pensar qué tipos de vidas y que no necesitan, por ejemplo, oxígeno pueden existir, por ejemplo. O sea, es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, no solo limitarnos a las cuestiones materiales, sino también explorar cómo, o sea, Diosito no se va a limitar a una única posibilidad teniendo una infinidad de conocimientos. O sea, hay múltiples conocimientos que nosotros no conocemos en la vida. Entonces solo quería agregar eso como un comentario. Y la otra cosa que me pareció es que con eso de que hablaban de que había unas entidades que pueden ver solo con decidirlo, eso me recordó a los querubines, porque los querubines se representan como ángeles que están llenos de ojos, pero eso realmente es solo una abstracción para decir que pueden ver donde quieren. No, o sea, no es como que tengan que tener un ojo para ver, sino solo para una abstracción de poder ver, pues, o sea, no, porque al final es la parte perispiritual es la que nos dice, o sea, aquí nosotros estamos tan materializados que nuestro perispíritu forma nuestro ojo, digamos, pero realmente no se necesita un ojo, pues, o sea, eso iba, nada más eso. Gracias, amigo. Cabal, la lectura de que estábamos haciendo para acá, cuando el comentario me estaba recordando de el maravilloso libro que se está comentando aquí, como es la Génesis. Ese libro es precioso, y si no, quien no lo ha leído, se lo recomiendo que lo lea, porque da una visión de la creación
de una manera científica a la luz de la doctrina espírita. Y nos dice, y con toda lógica, que para Dios no hay límite en cuanto a la variedad de su creación. Pues recordando lo que se estaba comentando, me acordaba también que incluso aquí en el planeta Tierra uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo va a haber vida dentro de un volcán? ¿Verdad? Y sin embargo he encontrado microorganismos que están felices ahí, viviendo en esa, no recuerdo si es en la lava o en el agua que está hirviendo, y ahí están ellos felices viviendo, esos microorganismos. Y uno pensaría que ahí a esas temperaturas pues no podría existir vida. Por otro lado, también en cuanto a las profundidades de la vida en los océanos, en esa penumbra donde no llega la luz del sol, y donde hay en la vida submarina algunos animales que son luminiscentes, ¿verdad? Que crean su propia luz en su propio organismo para poder irse de un lugar a otro y poder también así sobrevivir en esos lugares. Pues no entenderían cómo sería la vida fuera de ese medio, ¿verdad? Como bien nos decía la lectura. Y eso me recuerda también lo que habíamos leído en otros, siempre en la literatura, en la cual nos dice que, si bien es cierto, en otros planetas probablemente no hay astros como nuestro Sol, eso no significa que no pueda existir vida, porque todos piensan que para que exista vida tiene que existir un planeta, un astro como el Sol, hablando de la astrobiología que estaba comentando René. Pero nos decía ese libro que la electricidad en esos mundos tiene otras características para iluminar esos mundos que, por ejemplo, aquí en nuestro planeta Tierra no la tiene, ¿verdad? Porque aquí no es necesario por el sol que nos ilumina, pero en otros planetas donde no llega, sí, la electricidad tiene otras facultades que cumple esas necesidades para los seres que están viviendo en esos lugares. Y qué hermoso ver incluso también en la industria cinematográfica que ya a muchas personas también les está llegando esa idea de la vida en otros planetas, y comienzan a imaginarse cómo podría ser la vida en esos planetas y en las distancias, y cómo poder llegar ahí a los famosos gusanos. Creo que le llaman gusanos, ¿no? Donde es puertas como interestelares, donde puede llegar rápido de un punto a otro, de una galaxia a otra, de un planeta a otro. Portales, Y agujero negro, dice. Agujero negro mencionaba. Agujero negro también. El agujero negro es como que consume, pero no sabemos a dónde va la materia. Eso es el agujero de gusanos. ¿Verdad? Sí, porque también existen, ¿verdad? Y que los han observado. Entonces, viendo uno la grandeza de la creación, y nuestro Padre Celestial que está ahí pendiente, que dejó sus leyes para que nosotros sigamos avanzando y evolucionando. Y afortunadamente, pero como bien nos estaba comentando René en cuanto a los querubines, ¿verdad? Porque ya tenemos otro pensamiento ya más avanzado, porque probablemente en otras vidas, tal cual literalmente lo entenderían los querubines, ¿verdad? Los querubines que están ahí, o los ángeles que están tocando sus liras y sus arpas en el cielo, así los comprenderíamos nosotros. Pero ahora ya, con un conocimiento un poco más amplio, ya consideramos que es eso alegórico, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, hay varios de nuestros hermanos y hermanas que consideran que así va a ser en la vida del plano espiritual, ¿verdad? Y entonces, por eso, lo hermoso que nos dice desde lo científico, la Génesis desde la razón científica, ¿verdad? Que nos lleva de la mano de la ciencia. Hermoso. ¿Saben? Y dice acá, el que investigó Pepe por internet, dice: los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellas. Se forman por el colapso de estrellas masivas, concentrando una enorme masa en un volumen diminuto, curvando el espacio y alterando el tiempo. Gracias, Fichazo.
Entonces vamos a continuar con la lectura y vamos a... Estábamos... Creo yo que siempre estamos en la página 110, ¿verdad? Ah, 111. 111, ajá. Entonces en la página 111 dice... Permítanme un segundito. Y después de haber considerado el universo bajo los puntos de vista, sería en el tercer párrafo, 1, 2, 3, casi en medio, reales de su composición, de sus leyes y sus propiedades, podemos dirigir nuestros estudios al modo de formación que dio nacimiento a los mundos y a los seres, descendiendo luego a la creación de la Tierra en particular y a su estado actual en la universalidad de las cosas, y después tomando este globo y ¿En qué parte estás leyendo, Balachi? en la página 111. Sí, sí. Aquí, después de haber considerado. Ah, ya lo vi. ¿Ya? Bueno, y dice acá, como punto de partida y por unidad relativa, procederemos a nuestros estudios planetarios y siderales. Si hemos comprendido bien la religión, o mejor dicho, la oposición de la eternidad y el tiempo, si nos hemos familiarizado con la idea de que el tiempo no es más que una medida relativa de la sucesión de las cosas transitorias, mientras que la eternidad es esencialmente una, inmóvil y permanente, que no es susceptible de medida bajo el punto de vista de la duración, comprenderemos que para ella no hay principio ni fin. Por otra parte, si nos formamos una idea justa, aunque necesariamente muy débil, de la infinidad del poder divino, comprenderemos cómo es posible que el universo haya sido y sea siempre. Desde el momento que Dios existió, sus perfecciones eternas hablaron. Antes que los tiempos fuesen, la eternidad inconmensurable recibió la palabra divina y fecundó el espacio eterno con ella. Siendo Dios por naturaleza de toda la eternidad, ha creado toda la eternidad y no podía ser de otra manera. Porque en cualquier época, por lejana que sea y por mucho que nuestra imaginación pueda imaginarse, siempre del lado de allá encontraremos la eternidad. Dios es el sol de los seres y la luz del mundo. Mas la aparición del sol da instintivamente torrentes de luz, que van esparciéndose por todas partes en la extensión. Pues del mismo modo, el universo nacido del Eterno data de los periodos inimaginables del infinito y de la duración del fiat luz del principio. El principio absoluto de las cosas remontan hasta Dios. Sus apariciones sucesivas en el dominio de la existencia constituye el orden de la creación perpetua. ¿Qué inmortal podría imaginar las magnificencias desconocidas y soberbiamente veladas bajo la noche de las edades que se desarrollaron en aquellos tiempos antiguos en que ninguna de las maravillas del universo actual existían? En aquella época primitiva en que, haciéndose oír la voz del Señor, los materiales que debían en el futuro reunirse simétricamente y por sí mismos para formar el templo de la naturaleza, se encontraron de repente en el seno de los vicios infinitos, cuando una voz misteriosa que toda criatura venera y ama como la de una madre, notas armoniosamente concertadas se produjeron para ir a vibrar juntas y modular el concepto de los vastos cielos. El mundo, en su nacimiento, no fue creado en virilidad y en su plenitud de vida, no. El poder creador no se contradice nunca, y como todas las cosas del universo, nació niño, investido por las leyes más arriba mencionadas y del impulso inicial inherente a su formación misma. La materia cósmica primitiva dio nacimiento a torbellinos, aglomeraciones de materia nebulosa que se dividieron por sí mismas y se modificaron a lo infinito para formar en las regiones inconmensurables de la extensión diversos centros de creaciones simultáneas o sucesivas, en razón de las fuerzas
que predominan en una u otra de las circunstancias ulteriores que presidieron a su desarrollo, estos centros primitivos se hicieron foco de una vida especial, los unos menos diseminados en el espacio y más ricos en principios y fuerzas. Principiaron desde luego su vida astral propia, los otros ocupando una extensión ilimitada. No se condensaron sino con extrema lentitud o se subdividieron en centros secundarios. Refiriéndonos a algunos millones de siglos antes de la época actual, nuestra Tierra no existía. Nuestro sistema solar mismo no había empezado aún las evoluciones de la vida planetaria y sin embargo ya esplendentes soles iluminaban el éter. Ya planetas habitados daban la vida y la existencia de una multitud de seres que no han precedido en la carrera humana. Las producciones opulentas de una naturaleza desconocida y los fenómenos maravillosos del cielo despliegan bajo otras miradas los cuadros de la inmensa creación. Más que digo, ya no existen los esplendores que en otro tiempo hicieron palpitar el corazón de otros mortales a impulsos de pensamientos del poder infinito, y nosotros, seres diminutos que venimos después de una eternidad de vida, nos creemos contemporáneos de la creación. Comprendemos mejor la naturaleza, vuelvo a decir, sepamos que la eternidad está detrás como delante de nosotros, que el espacio es el teatro de una sucesión y de una simultaneidad inimaginable de creaciones, tales nebulosas que distinguimos apenas en las profundidades de los cielos, son aglomeraciones de los soles en vía de formación. Tales otras son vías lácteas de mundos habitados y otras, en fin, teatro de catástrofes inmensas y de desmejoramiento. Sepamos que así como estamos en medio de una infinidad de mundos, del mismo modo, estamos en medio de una infinidad de duraciones anteriores y ulteriores, que la creación universal no es para nosotros y que debemos reservar esta palabra a la formación aislada de nuestros diminutos glóbulos. Así comprendemos la vida, así reconocemos una fuerza creadora que no tuvo principio ni nunca tendrá fin, y creemos que las religiones no avanzan como deberían avanzar, no unen su voz al clamor universal. Todo dice en la tierra, adelante, paso al libre pensamiento, únanse las modernas sociedades a la sombra de la verdadera libertad, y solo la teología se queda estacionada, solo ella es capaz de decir en medio de la evolución de todas las ideas que el proceso de los astros terminó con la formación de la Tierra. Inútil es entonces que los sacerdotes se entreguen al estudio y se ven obligados a decir lo que es contrario a la razón, lo que no se puede admitir en sana lógica y lo que niega la ciencia en absoluto. Aquí podemos hacer otra pausa. Acá nos están indicando, bienvenido Guillermo, nos están indicando que me pareció fantástico porque nos dice, hubo antes una serie de circunstancias antes de que nosotros naciésemos, estamos en ese proceso de evolución, pero también hay quienes están adelante de nosotros y constantemente está ese crecimiento. De momento lo desconocemos, o sea, de momento no es lógico. Desconocemos el origen. Desconocemos de momento el origen, por el momento es incomprensible, pero conforme nosotros vayamos madurando, va a ser comprensible, va a ser entendible. ¿Cómo nosotros vamos a querer saber todo si todavía no nos conocemos a nosotros mismos? No estamos luchando para trabajar. Y acá nos comentan nuestros hermanos también una serie de elementos sumamente importantes cuando en el estudio de la teología dice, bueno, se finalizó la creación en el momento en que se creó la tierra. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la antigüedad y actualmente se quiere tener como un dominio del poder del universo. O sea, como una parte de un planeta va a determinar todo lo que está a nuestro alrededor, y eso es lo que nos permite la apertura de poder conocer un poquito más con respecto a la vida en el mundo espiritual, la vida acá en el plano terrenal, y entonces nos está dando la apertura, como decía Coca en un inicio, de poder estudiar la Génesis, y nos va dando ciertos aspectos de razonamiento y de lógica, y que por supuesto conforme nosotros vayamos avanzando vamos a entender otros aspectos más, y aquí es donde nosotros nos ponemos a analizar. Cuando nosotros estamos en un grado parvular, nosotros nos basamos en tocar, sentir, ver.
Conforme vamos creciendo ya tenemos la posibilidad de poder leer, de poder observar las diferentes letras y en la unión de las mismas nos van a dar una serie de conocimientos importantes para que nosotros conozcamos y así sucesivamente iremos aprendiendo acorde a lo que nosotros necesitemos, pero eso sí, que nosotros lo utilicemos adecuadamente, eso es lo fundamental, que nosotros aprovechemos el conocimiento para el desarrollo, pero para el buen actuar para con nuestros hermanos. No sé si quiere hacer algún comentario. ¿Cuál habrá sido la razón de crearnos? A la razón de crearnos. Bueno, yo considero que sí, yo considero que nuestro Padre nos hizo sencillos e ignorantes para que nosotros mismos aprendiéramos el valor de la vida, aprendiéramos a compartir los unos a los otros en sociedad. Y conforme nosotros vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de la importancia de poder ayudar a aquellos que están, que son pequeños, o sea, que están también en ese proceso de crecimiento. Y conforme nosotros vamos creciendo, vamos a tener cierta potestad para poder ayudar y asistir a otros. Pero eso considero que conforme vamos avanzando, podemos como tener más gusto en cuanto a lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, el gusto, cuando tenemos la posibilidad de degustar con las papilas gustativas el agua, que dice que es inolora, insabora, pero de todas maneras se siente fresco, se siente muy agradable. Con respecto al olfato, los diferentes aromas, tanto aromas muy sabrosos, muy que nos arroban, como otros olores fétidos, profundamente pestilentes. Entonces cada uno nos va determinando, pero el objetivo es, según lo que yo comprendo, es el desarrollo de cada uno de nosotros. ¿Vos querés hacer un comentario con respecto al desarrollo? Estaba mencionando del dominio del universo y efectivamente ahorita lo podemos ver porque hay tecnología que tenían los rusos en algún momento por ejemplo, la cámara Kirlian que utilizaban para poder ver ciertas características del alma o del espíritu. Entonces, eso es, por ejemplo, se podría decir tal vez como punta del iceberg, porque es lo que nosotros hemos podido ver, porque hay una infinidad de conocimiento que se tiene escondido, o sea, más que todo gobiernos que quieren, como mencionaba Valo, tener dominio del universo, y eso es una cosa ilógica, o sea, ilógica en el sentido de que ¿quién se puede creer más grande que Dios? O sea, eso es soberbia, es orgullo, mezcla con ignorancia. Entonces, pero como afortunadamente todo tiene que salir a la luz, ahorita estamos viendo cosas que antes parecían de ficción y de fantasía y son cosas normales. ¿Por qué? Porque no se puede estar escondiendo las cosas, no se puede tapar el sol, solamente. Muchas gracias. ¿Qué comentario podrías hacer con respecto a la pregunta de Eric? Sí, gracias. Eso abarca parte también de lo que les quería comentar también acerca de la lectura. Y es que este conocimiento ahora, que antes era un conocimiento esotérico, ¿verdad? Es decir, se daba solo a algunas personas, y ahora es un conocimiento exotérico, es decir, para el vulgo o el pueblo, ¿verdad? Como podríamos entender en general. Cualquiera tiene acceso ahora a los libros de la codificación de Allan Kardec, ¿verdad? El libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el Espiritismo. Y uno de los libros que a mí me gustan también, pero entiendo también que no es tan fácil la lectura. No es tan fácil la lectura, pero que a uno, conforme vamos nosotros queriéndonos adentrar en ese conocimiento de la verdad en cuanto a la lógica, en cuanto a la razón, nos va llevando de la mano. Y me recuerdo que precisamente algo que desde adolescente yo pensaba también, yo lo confirmé en el libro del Génesis, porque ahí en el Génesis nos hablan de eones. Al hablar de eones están hablando de miles de millones de años, y
Y ahí en el Génesis nos dice que hace varios eones, es decir, hace varios miles de millones de años, que no existía, como bien se estaba comentando, la Vía Láctea. Ya hace eones de años, es decir, hace miles de millones de años, ya habían espíritus puros que habían llegado a su perfección. Ya también habían desaparecido galaxias, habían crecido, se habían desarrollado y habían desaparecido. Y de igual manera, imaginemos esa distancia para atrás, eones de años hacia atrás, de ese punto de eones de años atrás que estamos hablando. También habían otras galaxias que habían sido creadas y que también desaparecieron, ¿verdad? Entonces, al inicio uno se podría volver loco, si uno no, porque es un punto difícil, porque como decía aquí la lectura, en cuanto a la eternidad, es un constante ayer, hoy y futuro, estamos en un constante presente en la eternidad, ¿verdad? Eso, entenderlo con los sentidos que tenemos actualmente, es muy difícil, bastante difícil, no lo comprenderíamos. Sin embargo, como dice la lectura, es el increado, ¿verdad? El que no fue creado, ¿verdad? Porque si Dios hubiera sido creado, el que creó a Dios sería el verdadero Dios, ¿verdad? Y vemos que eso no puede ser posible. Nuestra mente todavía no está capacitada para poder entender que algo hubiese surgido de la nada, ¿verdad? Y que eso fuese capaz de construir algo en el universo. Eso todavía no podemos nosotros comprender y entender cómo Dios fue capaz de crear lo que ha creado, ¿verdad? Y que nos creó a nosotros también como sus hijos, como bien nos contaba Erika, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Son de las preguntas que cualquiera diría, pues es un misterio de nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa que no podamos comprender, decimos, es un misterio de nuestro Padre Celestial. Pero nos parece lógico que Él quisiera no estar solito en la creación y tener varios de sus hijos. Y realmente no tiene varios, tiene miles de millones, desde hace eones de años, de hijos. Tiene una cantidad enorme que la capacidad mental no podemos nosotros llegar a poder cuantificarlo en nuestra mente, el número de nuestros hermanos que son hijos de Dios. Sin embargo, Él sí, y lleva el control de todos, absolutamente todos. Imaginemos, mis hermanos, un ejemplo de que ahorita estamos nosotros comunicarnos por la vía virtual, ¿verdad? Para nosotros es novedoso, pero hace eones de años, es decir, hace miles de millones de años, esta tecnología ya existía, ¿verdad? Y para poder comprender, bueno, ¿cómo vamos a comprender nosotros que ya existía esa tecnología? Por supuesto, porque nosotros no estamos descubriendo, se nos está revelando lo que ya existía hace mucho tiempo. Y entonces recordemos que la tecnología, por ejemplo, de la Atlántida, si mal no recuerdo, ¿verdad? La guerra como era a través de los pensamientos, se guerreaba a través de pensamientos y llegaba a su destino y diezmaba a las personas a las cuales llegaba a él, ¿verdad? Entonces vemos cómo nosotros mismos vamos evolucionando hasta llegar hasta el punto de ser espíritus puros, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a ser espíritus puros, ¿verdad? Que eso hace falta muchísimo tiempo, muchísimas encarnaciones. Dios va a seguir creando y va a crear, como decía Balachi, espíritus sencillos e ignorantes, ¿verdad? Partiendo de cero, sin maldad, sin ningún tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él, ¿verdad? Es como cuando preguntamos, pero ¿por qué Dios hizo la maldad o permite que haya maldad en el mundo? ¿Verdad? Es precisamente parte de los conocimientos y de las experiencias que tenemos que trabajar nosotros. Porque si existe es porque está permitido por nuestro Padre Celestial. De otra manera no fuese así, ¿verdad? Si Él quisiese en un momento determinado, nos borraría solo con pensarlo de la creación de nuestra existencia. Sin embargo, como Él ha creado sus leyes, nos dice que somos inmortales. ¿Qué significa eso? Que nunca vamos a morir,
Tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Y entender eso a la luz de la ciencia, a la luz de la filosofía, no es cualquier cosa. Tenemos que tener nosotros un entendimiento un poco más claro, pero esa información está, como les decía, está para cualquiera que quiera leer el libro del Génesis, cualquiera. Y entonces ya, con la lectura del libro del Génesis, ya tenemos otra perspectiva de la creación. Ya entendemos, por ejemplo, por qué es que se habla que la creación fue en 7 días, ¿verdad? Y realmente ahí nos está hablando de épocas geológicas, pero ya lo vemos desde el punto de vista científico. Ya no lo vemos como algo utópico y algo como algo que es muy infantil, sino que nos lleva de camino a la razón en cuanto a las posibilidades de existencia de los diferentes mundos que existen, ¿verdad? Que nos habla de la multiplicidad de mundos habitados, ¿verdad? Que, como les decía, está al alcance de todos nosotros el poder estudiarlo y poder comprenderlo. Y al leer estos libros nos vamos haciendo una mayor, vamos tomando una mayor conciencia de dónde estamos nosotros ubicados en el universo. Y de esa manera nos volvemos más sencillos, considero yo. Más sencillos, más humildes, porque estamos viendo que somos casi que una nada en la creación de nuestro Padre Celestial. Y sin embargo, somos importantes todos y cada uno de nosotros para Él. Solamente. Muchas gracias, Coca. No sé si quiere hacer algún comentario, Guillermo. Sí, ¿qué tal, hermanos? Primeramente, gusto saludarlos nuevamente, Oscar, Valito, que estén por ahí. Y bueno, mi hermano René, ¿cierto? Sí, él lo explicaba muy bien, llamando ahí conceptos sobre la eternidad, que es algo que se nos escapa absolutamente, ¿verdad? La percepción, la interpretación que podemos hacer, pues es muy burda sobre la eternidad porque no estamos capacitados aún como para poder comprenderla, ¿no? Igualmente, lo antropológico, lo metafísico, el por qué, de dónde sale Dios. O sea, nosotros en nuestra soberbia queremos comprender completamente, en algunos casos, y tratar de objetar estas cosas, ¿no? Estas causas primeras, y realmente se nos escapa, absolutamente, se nos escapa completamente de las manos el poder comprenderlo y analizarlo a profundidad. Sin embargo, a través de la literatura que ha salido, ¿verdad? A través de la codificación y otros libros complementarios, pues más o menos nos podemos dar una idea, ¿verdad?, de lo que significa y las motivaciones, ¿no?, que puede tener un ser que si bien somos creación suya, por ejemplo, esto de la imagen y semejanza, que se habla mucho, ¿no?, en algunas religiones tradicionales, de que somos la imagen y semejanza, habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Podría ser a imagen y semejanza en el sentido espiritual, y incluso podríamos decirlo de la potencialidad que tenemos de poder alcanzar una perfección relativa. Sin embargo, temporalmente, pues tenemos limitaciones en las cuales estamos enclaustrados de alguna manera, y debemos, con las herramientas que tenemos, pues, ir progresando, ir evolucionando, y ya llegará un punto en el cual estaremos, pues, mucho más capacitados para comprender muchas más cosas, ¿no?, que por ahí, pues, nos cuesta, no nos entran en la mente, ¿verdad? Yo de chiquito le decía, me recuerdo muy bien, a los 8 o 9 años, traía a mi papá con una Biblia y le decía, pero papá, ¿cómo es esto de la eternidad? O sea, pero ¿cómo es posible que exista la eternidad? ¿No? Le decía yo, me recuerdo muy bien. Porque yo en ese entonces, con la ingenuidad de un niño, yo intentaba acaparar toda la existencia y toda la realidad en mi cabeza. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿No nos vamos a aburrir estando en el cielo todos ahí? No. Como que
¿qué va a pasar cuando vaya pasando? O sea, y a veces nosotros, en este mundo, aún ya siendo adultos, pues somos como niños de cierta manera intentando acaparar todo, ¿no? Intentando entenderlo todo, cuando nos faltan pues muchas cosas todavía por hacer, muchas luchas por luchar justamente, ¿no? Muchos logros por alcanzar, muchas metas, muchos objetivos, los cuales irán derivando en una mayor madurez, ¿sí? En una mayor sensibilidad, en una mayor inteligencia, ¿por qué no decirlo? Porque al final el progreso pues, es algo integral, ¿no? Es algo que se va retroalimentando, lo moral, lo intelectual, podremos alcanzar un progreso más rápido que otro, pero generalmente no hay una disparidad tan grande, no hay una brecha muy exagerada entre una cosa y la otra, ¿no? Por eso, pues, las leyes de Dios, las leyes naturales están hechas de una manera perfecta por el Padre, por Dios, y las iremos dilucidando de a poco, pues mientras nos compete y nos corresponde entender que sí, somos inmortales, que nuestro espíritu es inmortal y que tenemos esa oportunidad. Sin embargo, no es aprovechar, ¿verdad? Cada momento, ¿verdad? Porque cada momento es único y debemos tratar de hacerlo provechoso. Y otra de las cosas es de que en el mundo espiritual no tenemos la percepción del tiempo de la misma manera que en este mundo material, ¿verdad? No hay relojes, no hay día, no hay noche, no funciona de la misma manera. La percepción del tiempo, por eso se dice que es relativo, ¿no? Porque ahí ya no existe esas dimensiones, ¿no? Con las que nosotros entendemos la vida y la realidad. Pero bueno, eso ya nos tocará verlo cuando lleguemos a ese punto. Creo que eso podría decir sobre lo que estaba escuchando, no lo escuché a pleno, pero eso podría decir. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a continuar con la lectura. Y la página 113, habíamos quedado en absoluto, ahora nos toca ¿qué desarmonía? Con signo de interrogación. Existe entre las verdades científicas y las fábulas religiosas. Por esto, las escuelas racionalistas atraen a su seno todos los hombres que saben sentir y saben pensar. Por eso el espiritismo, que es el racionalismo religioso, cual vid frondosa, se extiende por el mundo, arraigando sus sarmientos en todas las conciencias, porque en él se encuentra algo más grande, algo más racional, algo que está más conforme con la omnipotencia de Dios y el progreso indefinido de la humanidad. Si la escuela espiritista, filosóficamente considerada en hasta nuestros días la que mejor responde y a las aspiraciones del hombre, la que mejor satisface los deseos del alma, la que efectivamente realiza todos los sueños del espíritu, por esto nunca nos cansaremos de recomendar el estudio de las obras de Allan Kardec, porque en ellas el sabio profundo y el sencillo ignorante encuentran un algo que consuela, que alienta, que da vida, un algo que nos hace decir cuán grande es Dios, cuán hermoso es el porvenir del espíritu. Nacimos ayer, pero no moriremos mañana. Nuestro progreso será eterno. Los universos son nuestro patrimonio. La creación es un libro en cuyas páginas estudiaremos siglos y siglos, y siempre al final de sus capítulos, que serán las edades, veremos escritos en el espacio con caracteres luminosos una sílaba y un vocablo que dirá así: se continuará. Se continuará, diremos, alborozados. Ganemos el tiempo perdido. Trabajemos en nuestro progreso y cumplamos con la ley de Dios. A esto impulsa el estudio del espiritismo, a trabajar sin descanso para ser grandes en el porvenir. En la comunicación, la prueba providencial que Dios vive en la creación es la manifestación de la vida universal, vida suprema, infinita, que va del progreso en pos, vida que el ser necesita porque en el hombre se agita algo que viene de Dios. Somos algo de su ser, somos algo de su esencia, si el hombre cumple su deber. ¿Quién le hace juzgar y ver?
su propia inteligencia. Inteligencia que osada penetra en el infinito, que fija en Dios su mirada diciendo, una vida no es nada. La eternidad necesito. Y ese afán de progresar y este anhelo de vivir y esta fiebre de pensar nos viene a demostrar que es eterno el porvenir. ¿Quién lo duda? Ciego fuera quien negase esta verdad, que si en el hombre no hubiera algo que vivió y vivirá. ¿Qué valdría la humanidad? Y ese yo que se identifica con los seres que aquí amo, con ellos se comunica y su tiempo les dedica porque es dueño de su yo. Vida suprema infinita. ¿Qué va del progreso en pos? Vida que el ser necesita, porque en el hombre palpita la misma vida de Dios. Así finaliza el capítulo 15. Bueno, la verdad que en base a los comentarios que ustedes hacían y a lo que hemos estado leyendo acá, cómo es de satisfactorio disfrutar la vida, disfrutar lo que está a nuestro alrededor en la naturaleza y saberla entender, que lo que está a nuestro alrededor nos sirve a nosotros y le sirve a los otros y todo el conjunto tiene una razón de ser, así como conforme nosotros vamos progresando y queremos ver más allá de lo que está a nuestro alrededor, entonces nos damos cuenta de la riqueza que tenemos a nuestro alrededor y que cuando nosotros decimos que somos pobres no es cierto, sino que tenemos todo lo que está a nuestro alrededor y que aprendamos a valorarlo, aprendamos a entenderlo y por supuesto que depende del grado en donde nosotros nos encontramos, tenemos ciertos límites, pero otros nos ayudan a poderlo entender, otros nos ayudan a poder observar lo que está a nuestro alrededor y ahorita pensando en aquellos que inventaron los microscopios electrónicos que pueden ver a través de los microorganismos, pueden ver una serie de elementos que a simple vista no lo podemos observar, pero que ellos los van estudiando y que por supuesto en su momento tiene una función para nuestro mejoramiento. ¿Algún comentario que quieran hacer? Gracias, Balachi. Ahorita que estabas comentando eso del microscopio, me recordaba lo que les había comentado en otras oportunidades, lo que yo pensaba cuando tenía como 15, 16 años aproximadamente. Y es que hay un principio que estaba también en la literatura oriental, que dice, como es arriba es abajo. Y me recordaba que eso estaba acabado, eso lo encontré en la obra Equivalión, que no es una obra espírita, pero es una obra oriental. Y ahí precisamente seguía la huella del pensamiento que a veces me ponía a pensar, hablando del microscopio. Imaginemos nosotros que estamos en ese microscopio y estamos observando. Y estamos observando ahí las células, estamos también observando los electrones, los neutrones, y nos estamos haciendo nosotros más pequeños, y somos capaces de poder vivir nosotros ahí, en esos neutrones, ¿verdad? Y para nosotros ese va a ser nuestro mundo, ese va a ser nuestro planeta Tierra. Solo en ese neutrón, aparte la gran cantidad de neutrones que hay en todo el organismo. Y a mí, yo me preguntaba también, ¿quién no nos dice que nosotros somos como esas partículas que estamos viendo en los neutrones? Que somos parte también de un enorme organismo también viviente, que así como nosotros también se desarrolla, vive, se transforma y va evolucionando. Porque como hablando del infinito, el infinito hacia arriba y el infinito hacia abajo. Y si de igual manera tuviésemos la capacidad de seguir reduciendo nosotros de tamaño también, nuestra mente, me recuerdo que esto se lo comentaba yo a un profesor en bachillerato, y él me decía que eso era para romper la mente de cualquier persona, pensar de esa manera.
Y efectivamente, es así, pensar así, porque nos llevaría a un grado enorme de concepción de la vida, del tamaño de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos falta todavía a nosotros poder entender más adelante, porque realmente eso somos nosotros, como seres humanos. Somos un cúmulo de miles de millones de seres vivos dentro de nosotros que están pululando y viviendo y siguiendo sus propias experiencias de vida, ¿verdad? Aunque es una experiencia de vida unicelular, llamémoslo de alguna manera, pero igual están en el proceso evolutivo también, y en un momento determinado van a tener que trascender también del estado en el cual se encuentran. Entonces me llamaba a mí la atención también lo que estaba comentando Guillermo en cuanto a la semejanza que nos dicen también con nuestro Padre Celestial, porque entonces nos hacen ver algunas religiones que a nuestro Padre Celestial Dios como un ser ya anciano, con largas barbas y con un bastón, y así lo vemos a nuestro Padre Celestial, a Dios, de esa manera, porque pensamos que se va a asemejar a la manera humana, ¿verdad? Y como es semejante a Dios, entonces va a tener también los celos, la ira, el rencor que muchas veces poseemos nosotros también como seres humanos, hablando de esa semejanza. Pero la doctrina espírita nos va a explayar más el pensamiento y nos va a hacer entender dónde radica especialmente esa semejanza con nuestro Padre Celestial. Y comienza precisamente en el libro de los Espíritus, ¿verdad? Cuando nos dice a nosotros que hemos sido creados sencillos, ignorantes y como chispa divina, ¿verdad? Al hablar de chispa divina es como una chispa que brota de otra energía, de una energía, entonces está creando una valga la redundancia, ¿verdad? Un pedacito de energía, ¿verdad? Entonces, y esa energía es sencilla, es una energía que ha sido creada sencilla e ignorante, que somos nosotros como seres pensantes. Ahí es donde radica la semejanza, en la energía, ¿verdad? Como bien se decía espiritualmente, ¿verdad? En la energía, hasta ahí radica esa semejanza con nuestro Padre Celestial. De ahí que nosotros vamos a seguir evolucionando, pero vamos a tener un tope. Un tope en cuanto a que vamos a llegar nosotros a ser espíritus perfectos, ¿verdad? Ahí. Pero no el tope en cuanto a responsabilidades. Porque en cuanto a responsabilidades vamos a ser nosotros también co-creadores con nuestro Padre Celestial. Y nos va a dar cada vez más responsabilidades, como imagínense aquellos espíritus, nuestros hermanos, que fueron creados hace eones de años y ahí están vivos como nosotros, solo que imagínense la antigüedad de ellos. Obviamente ellos tienen una mayor responsabilidad que muchos de nosotros que fueron creados tal vez hace, imagínense, 1.000 millones de años, pero esos fueron creados hace 1.999.000 millones de años, ¿verdad? Tienen un mayor grado de responsabilidad, un mayor grado de experiencia también en la vida, ¿verdad? Y como todo tiene un orden establecido también en la creación, obviamente están ayudando a nuestro Padre Celestial también en el universo, ¿verdad? Pensar en lo infinito, ese carácter infinito, como comentaba Guillermo en cuanto a la eternidad, ¿verdad? Entonces la cabeza no nos da para ese concepto. Y no solo la eternidad, sino también el infinito, hacia abajo y hacia arriba, como les comentaba, el infinito hacia abajo y hacia arriba, hacia los lados, hacia como queramos verlo, hacia todos esos puntos. Es inmensa la creación, entonces todavía no estamos preparados para comprender ese grado de vida en todo ¿cómo se llama? En toda la creación. Pero sí, hacia eso vamos a atender, en un momento determinado vamos a comprender como nuestro Maestro Jesús lo comprendía a Dios, cuando él decía que no era él el que estaba hablando, sino que era intérprete de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que era un medium también de Dios, que le estaba hablando a sus hijos, que somos nosotros descarriados, cientos de miles de millones de seres espíritus acá solo en este planeta Tierra, descarriados todavía, que no han comprendido todavía
el verdadero camino a seguir en la escala evolutiva, pero gracias a Dios ya estamos despertando. Y eso es un gran paso que nos debe hacer nosotros sentirnos felices, pero no cómodos, para quedarnos estancados. Solamente. Muchas gracias, Coca. Y ahorita que mencionaba Coca con respecto a no quedarnos estancados, por eso es que nos indican aprovechar la existencia al máximo. O sea, y si nosotros tenemos la existencia pero no avanzamos, también estamos faltando, porque nuestro Padre nos está brindando esta existencia para que nosotros avancemos, para que nosotros corrijamos una serie de defectos, para que nosotros aprendamos otros aspectos, pero sobre todo que nosotros sigamos progresando. Y entonces, conforme vayamos progresando, vamos a poder observar como los arqueólogos, ¿verdad? Que cuando ven en su alrededor las culturas antiguas a través de de lo que encuentran del pasado, se maravillan de la conservación de siglos de algunos o milenios en otros, como por ejemplo los faraones, ¿verdad? En cuanto a las pirámides. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar con respecto a los biólogos marinos y ven la inmensidad debajo del mar, poder ver las diferentes especies, las diferentes plantas, y todo esto que está a nuestro alrededor, y aquellos que estudian, por ejemplo, los pájaros, que van observando cómo el plumaje en determinado momento, cómo ellos cazan, y entonces realmente uno va a la par de ellos cuando hacen ciertos documentales y uno se maravilla. Yo me recuerdo que cuando salían algunos documentales con respecto a la Vía Láctea, siempre me ha gustado, porque conforme nosotros nos están ilustrando una forma general con respecto a la Vía Láctea, con respecto a al Sol, con respecto a las estrellas, después nos comentan que el Sol tiene un montón de veces más grande que la Tierra, entonces la Tierra solo sería un puntito. Todo eso considero que nos hace recapacitar y poder valorar lo que el Padre nos está brindando para poderlo aprovechar. Tengo otra consulta. Sí, sí. Más que todo consultas. Ajá. ¿Por qué entonces la vida es tan corta? O sea, ¿por qué si somos eternos? Entonces, ¿por qué cada existencia, cada vez que venimos, cuando ya sentimos que ya estamos listos para hacer 1000 cosas, ya vamos de regreso? Entonces llega una determinada edad que uno dice, bueno, ahorita ya comprendí, entendí y la vida y todo, y es cuando uno ya viene hasta las enfermedades, el Alzheimer y todo, que prácticamente frenan todo ese conocimiento que uno ha adquirido en la vida, y ya uno la puede aplicar por lo mismo, porque ya viene uno solo a cuidar el cuerpo, porque ya el cuerpo, o sea, es cierto que no lo cuidamos bien tal vez al principio, pero ¿por qué venir tantas veces y tantas veces para poder evolucionar y no darnos chance que en una misma vida podamos dar más pasos? Sí, yo considero también que dependerá de la comprensión de por qué nosotros nos encontramos acá. Cuando vemos, por ejemplo, algunas personas que de temprana edad hacen tanto bien, o sea, ya están con esa actitud de servir, entonces que ellos sean nuestros modelos para que nosotros sigamos, solamente que nosotros a veces estamos como distraídos, a veces nosotros ciertos intereses que están a nuestro alrededor o nos han inculcado ciertos intereses o traemos también, no nos permiten observar ese tipo de situaciones, y que por eso constantemente en cada una de las reuniones nuestros hermanos nos invitan a hacerlo ahora, o sea, trabajarlo ahora para que podamos nosotros comprender un poquito más de esta situación. Coca, ¿qué podías comentar al respecto? ¿René quiere comentar? Sí, sobre eso, es que realmente de que tenemos un tiempo corto, eso es muy relativo, porque, por ejemplo, las moscas no viven más de un mes, por ejemplo. Entonces ellas, digamos, tienen un tiempo bastante corto en relación al de nosotros. Pero lo de nosotros vendría siendo más que nada porque nosotros tenemos que olvidarnos del pasado para poder avanzar, porque nosotros, si no, nos estancaríamos en nuestras memorias diciendo, hice este mal, hice este mal, y entonces eso como que nos cohíbe y nos evita evolucionar, por eso se nos da el tiempo de olvidar.
pero eso también requiere que nosotros volvamos a empezar y integrarnos en la sociedad, a reaprender todas las normas que ya teníamos. Desde todo ese tiempo se considera, por ejemplo, hasta que ya estamos como en la adolescencia, que la adolescencia ya casi adultos chiquitos, a partir de ahí ya estamos bien integrados en la sociedad, ya nos formamos como individuos. A partir de ahí ya formamos a nuestra nueva persona, que es la que va a empezar a actuar en esta nueva vida, con los nuevos conocimientos que adquirió de esta sociedad, y que ya superó o que reintegró a su antigua persona. Entonces, como tal, esta vida corta vendría siendo más que nada también por biología. Digamos, hay millones de espíritus que quieren encarnar, que quieren tener una vida. Y supongamos que nosotros vivimos 200 años, supongamos, en vez de 100, que ya es una persona longeva. Entonces, o sea, si nosotros viviéramos esos 200 años, nosotros sí podríamos aprovechar y aprender a mejorar como personas, pero no le estamos dando la oportunidad a todos esos espíritus de seguir viniendo. Entonces, por eso es un ciclo donde cada día siempre hay espíritus que se van y espíritus que vienen, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de hacerlo. Este tiempo relativamente es corto para algunos, pero es largo también para otros. Entonces el tiempo es relativo a la persona. Nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro avance como tal, digamos. Entonces, a eso quería llegar. Sí, aparte, ahora, además de lo que estaba comentando René, considero que ese es el sistema en el cual estamos nosotros acá en ese plan de expiación y de pruebas. Y son como oportunidades que nos está dando nuestro Padre Celestial con cierto periodo de tiempo. Que si, por ejemplo, supongamos que tuviéramos que vivir 1000 años, no 200, como decía René, sino 1000 años, y esos 1000 años pasamos estancados, sería una pérdida de tiempo para nosotros el pasar así de esa manera. En cambio, si son periodos más cortos, y estos periodos se van renovando constantemente, y como bien decía René, con el olvido del pasado, son como reinicios que vamos teniendo para ir mejorando nosotros mismos, y que no pese dentro de nosotros la culpa de lo que hemos errado en el pasado. Eso podría ser una manera. Creo que Guillermo también quería comentar. Sí, ¿qué tal, hermanita? Gusto saludarla. Bueno, un comentario que quería hacer es que la base de la doctrina, nosotros muchas veces nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra materia. La materia no deja de ser una herramienta que nosotros usamos temporalmente, ¿no? Por eso se le llama, se hace la analogía de decir el vehículo físico, ¿sí? Porque al final es como un carro. Nosotros el carro, el que lo tenga, ¿verdad? Yo no lo tengo, porque lo tenga, le sirve para movilizarse, para ir de un lado a otro, para hacer sus actividades. Y él puede ser, el carro en algún momento, cuando tiene una falla, pues se arruina, hay que cambiarlo, se va a la chatarrera, lo que sea, ¿verdad? Deja de funcionar el carro. Pero el espíritu es como el conductor del carro. El espíritu sigue ahí, y aunque se le haya arruinado el carro, el espíritu, el conductor en este caso, va a seguir sabiendo manejar, porque se la hace del carro. Y si llega el momento de agarrar otro carro, va a seguir sabiendo manejar y se le va a hacer más fácil. Uno vive muchas experiencias durante este plano físico, pero esas experiencias no quiere decir que cuando nosotros vengamos en otra vida, pues ya se borren o se olviden o ya no existan, porque ese bagaje de las experiencias queda en el inconsciente, ¿sí? No en el consciente, porque usted no se va a recordar, sí, yo fui Juanita Pérez en el 1802 y hice esto y aquello, no. Pero lo que usted aprendió, muchas de las cosas que usted aprendió, usted las va a traer en el inconsciente. Y usted va a tener más facilidad, mucha más facilidad, para hacer otras cosas a que si nunca hubiera vivido, ¿sí?
ese aspecto también, y luego lo que mencionaba ya mis hermanos, de que si no se recuerda, si no hay un recuerdo de las experiencias vividas, es para que no entorpezca en nuestro presente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, en una vida fui un asesino, por ejemplo, o una mala persona de tantas maneras que hay de equivocarme, y luego vengo en otra existencia, a mí no me conviene recordar, no me va a ser productivo ni provechoso recordar lo que yo fui, pero las experiencias, las tendencias las traigo y se me da esa nueva oportunidad para corregir en otro entorno, con otra familia seguramente, como en otro lugar, yo puedo desarrollar esas habilidades o esas mejores tendencias que me van a permitir ese progreso moral y espiritual y no quedarme estancado siempre en lo mismo, ¿verdad? Entonces creo yo que esa es la vía en la cual se puede analizar. Esa es una muy buena pregunta, hermana, y que atiendo sus dudas, ¿no? Que para eso estamos, Gracias. para poder profundizar un poquito. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a finalizar esta primera parte